Vamos a dar un lugar a nuestro pastor, vamos a recibir la palabra del Señor. Muy bien, los chicos me aplauden. Querrán pizza, no sé, querrán que pidan empanadas. No, tienen que estar a dieta, chicos. Bueno, gracias Johnny. Gracias a todos los hermanos que también están conectados para compartir juntos esta reunión. Estamos en medio de una cuarentena, en medio de esta pandemia, donde estamos obligados a estar transmitiendo de esta manera. Y bueno, sabiendo que estamos entrando a todos los hogares, a todas las familias. Quiero ver aquí cuántos hay conectados. ¿Cuántos hay, hija? Muy bien. Yo quiero que leamos juntos 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 1, donde vamos a estar continuando con esta serie del estudio de 1 de Samuel, 2 de Samuel. En este caso, David acaba de anunciar la muerte de Saúl, de vivirla, sufrirla. Vimos en el capítulo 1 que compuso un himno nacional y que ahora llegaba quizá el momento en que él, de ser un prófugo, de ser una persona escondida, perseguida, quizá ahora llegue el momento de que él tiene que presentarse y ser coronado o autocoronarse rey, ya que sabemos que él había sido ungido como el futuro rey. Así que vamos a estar viendo cómo sucede este capítulo 2 de 2 de Samuel, que yo he titulado Llegó la hora de subir, llegó la hora de crecer. ¿Por qué he puesto este título? Bueno, está aquí en el primer versículo, dice así: después de esto aconteció que David consultó a Jehová, a Dios, diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. Ahí está la palabra clave. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Así vamos a comenzar este capítulo 2, donde David está inquieto porque murió el rey Saúl, murió su hijo Jonathan, murieron otros hijos. ¿Y qué es lo que él tenía que hacer? Sabiendo que él había sido ungido como rey, pero jamás habiéndose querido postular, imponer, serruchar, conquistar un lugar que solamente Dios se lo podía dar. Muchas veces lo incitaron a matar a Saúl, a hacer un golpe de estado, a tratar de imponer lo que a él le pertenecía, lo que él sentía, sus sueños, sus ambiciones, su premio, porque en el fondo Dios le había dicho que él iba a ser el rey. Pero muchas veces el corazón del hombre es engañoso, dice la Biblia, más que cualquier cosa, y que lo que nosotros queremos no es lo que Dios quiere. Sabemos que todo tiene su tiempo debajo del cielo, y también sabemos que Dios es el que pone reyes y quita reyes. Así que David ahora tiene una pregunta para hacerle a Dios. Dios, no hay más rey en Israel. Yo sé que vos me elegiste a mí por el profeta Samuel, pero yo nunca he intentado y he querido. Pero te vengo a preguntar a vos, ¿qué hago? Lo primero que encontramos en las características de este hombre para comenzar a subir, para comenzar a crecer, para comenzar a llegar, digamos, al sueño de todos nosotros, que es prosperar, tener éxito, crecer, figurar, todo con buena intención. Aunque tengamos buena intención, nosotros tenemos que ponernos debajo de la voluntad de Dios. Y esto es para todos aquellos que, influenciados por las corrientes que ahora hay y por lo que se escucha y lo que se ve, de que tenés que perseguir tus sueños, tenés que visualizar tu objetivo, tenés que trabajar para ello, me parece todo perfecto, siempre y cuando tengas la aprobación de Dios. No es solo lo que yo quiero, no es solo lo que a mí me gusta, no es solo lo que me dicen que yo debería hacer.
Si no, David ya hubiera matado a Saúl 2 veces. Ya él hubiera realizado una campaña política, ya que la gente gritaba y lo aclamaba: David mató a 10.000 y Saúl solamente a 1.000. Ya desde hacía muchos años, pero él decidió tener un corazón obediente, tener un corazón sumiso y tener un corazón conectado con Dios. Si bien vemos que en la vida de David hubo altibajos, acuérdese que él terminó con los filisteos, él quizá cometió algunos errores, y vamos a ver en este libro algunos pecados graves. En este caso, ante la incertidumbre de que quizá todos lo empujaban y le decían: David, ya está. Acuérdese que David tenía sus 400 valientes, más sus esposas, más sus hijos. Tenía una pequeña ciudad detrás de él. Y la gente aclamaba y esperaba que se levantase un rey, como Dios había prometido y los profetas habían prometido. Así que cuando Saúl muere, no sabemos cuánto tiempo ha pasado, David consulta a Dios. La primera característica que nosotros debemos entender, que para crecer debemos ser humildes, debemos humillarnos bajo la mano poderosa de Dios, para que el Señor, cuando llegue el tiempo, nos exalte y nos ponga en el lugar donde Él verdaderamente ha preparado. Jamás nosotros, si queremos humildad, vamos a estar trepando, escalando, vamos a estar conquistando, vamos a estar manipulando, vamos a estar buscando simpatizar, agradar, hacernos ver, y todos los recursos que humanamente existen y que humanamente se pueden usar. Él, después de esto, dice que consultó a Dios. Señor, pero ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Hace 15 años dijeron que yo iba a ser el rey. Con el temor y con el respeto debido a Dios, a la memoria de Saúl, él no buscó dividir ni un país ni un reino, jamás. Él no buscó ahora imponerse y hacer una campaña política en las cosas que tienen que ver con Dios. Él simplemente dijo: yo podría, pero no lo voy a hacer. Yo tengo gente que me prepararía la campaña política, pero no lo voy a hacer. Yo quiero que sea Dios que me corone. Yo quiero que sea Dios que me exalte. Yo quiero que sea Dios que se mueva en esto. No quiero equivocarme, no quiero meter la pata. Y esa es la primera característica para empezar a subir y para empezar a crecer. Preguntarle si es el tiempo de hacerlo. Preguntarle si es el tiempo de decidir. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? ¿Subiré a algunas de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. Y Dios le dice: llegó el tiempo de subir. Hasta ahora David había siempre descendido, había siempre ido de mal en peor para las cosas humanas, para su carrera militar y política. Pero hermanos, aunque muchas veces parezca que vos estás escondido, que vos no ganás lo que tendrías que ganar, de que nadie se fija en ti, de que las cosas aún no han arrancado, que simplemente has estado, como dicen los muchachos, me quedé en el molde esperando que Dios lo haga. Ahí está el concepto de humildad y ahí está lo que Dios esperaba. Dios le responde a David, porque David estaba preguntando lo correcto. Porque David no solo consultó pidiéndole dirección a Dios, sino pidiéndole permiso y diciéndole: yo quiero ser rey, porque vos me lo dijiste, pero quiero ser un rey donde vos, en tu tiempo, en tu forma, en el lugar lo decidas. ¿Qué mejor cosa que ponernos en las manos de Dios? ¿Qué mejor cosa que pedirle permiso a Dios? Que cuando Él nos diga, podamos comenzar a subir. La palabra subir y la palabra descender en la Biblia tiene un significado espiritual, considérelo. Normalmente cuando se iba a lugares paganos, a ciudades decadentes, se decía bajar a Egipto, ir hacia ese lugar, pero cuando se hablaba de una subida espiritual, se decía subiré a Jerusalén, y en este caso subiré a Judá. Dios tiene un tiempo para hacerte subir, Dios tiene un tiempo para hacerte crecer. Has descubierto que muchas veces has probado con tus fuerzas, pero no ha funcionado, con tus energías, con tus habilidades, pero yo te quiero decir
de que Dios quiere que subas, pero en el tiempo justo, Él va a ser quien te va a levantar. Y si Él te levanta, nadie te va a poder bajar. Si Él te abre la puerta, nadie te la va a poder cerrar. Tenés que estar caminando en obediencia, en humildad y en dependencia al Señor. Haz conocer al Señor tus oraciones, tus preocupaciones. Y Dios le dijo, sube. Claro, lo que pasa es que David no sabía a dónde subir. Así que volvió a orar. No sabemos cuánto tiempo. Y esto tiene que ver también, hermanos, con nuestra paciencia y con nuestra búsqueda de Dios. Cuando Dios le dice sube, él le había preguntado, ¿subiré a alguna de las ciudades? Y Dios dijo, sube. Él podría haber dicho, listo, Dios me dijo que suba. ¡Pum! Voy a cualquiera, a la que quiero, a todas. Pero no, había que pedir también, para no equivocarse, ¿a cuál? Pastor, ¿y por qué Dios no se lo dijo todo? Subí a la ciudad de Hebrón. Bueno, porque Dios estaba poniendo a la prueba, hermanos. Nosotros podemos decidir muchas cosas generales. Vos podés decidir quizás con quién te vas a casar, podés decidir qué auto comprar, podés decidir a dónde mudarte, a qué iglesia ir. O podés preguntar a veces diciendo, me voy de acá, y Dios te dice sí. Y vos te vas a cualquier lado. Pero hay otra pregunta que hacer, que Dios espera que vos hagas. Y que le preguntes también a qué lugar, con quién te vas a casar, qué auto vas a comprar. Pastor, ¿pero así de complicado? No, así de complicado no. Es así de temerosos de saber la voluntad perfecta de Dios para que tu vida también sea perfecta delante de Dios. Es verdad, Dios le podría haber dicho en la primera oración, sube a Hebrón. Pero David volvió a decirle, ¿pero a dónde subiré? Y entonces Dios le dijo, a Hebrón. Yo creo que a Dios le agradó esta segunda oración, porque habla de querer agradar. Yo puedo decir, te invito a cena, vení a casa a comer, los espero, chicos. Y otra cosa es preguntarle, los espero, ¿qué quieren comer? Evidentemente, acá dicen pizza. Evidentemente, nosotros tenemos que entender que en esto no es que hay un sometimiento de Dios. En esto hay un agradarle a Dios. Y en esto hay en un buscar la voluntad perfecta de Dios. Y para eso necesitas tiempo y para eso necesitas un corazón humilde. La Biblia habla de que nosotros voluntariamente tenemos que someternos a Dios. Dios podría someternos a través de su justicia, de su juicio. Dios podría determinar cosas, pero Él nos dio el libre albedrío. Y Dios va a bendecir y va a permitirles crecer y subir de una manera bendita, ¿no? De una manera que trae riqueza en todas las áreas y prosperidad. Pero si nosotros nos sometemos bajo la poderosa voluntad de Dios, para que Dios a su tiempo nos exalte. Por eso David lo había aprendido, que él quería ser exaltado por Dios, levantado por Dios, ser un rey de Dios. Y él aprendió obediencia, aprendió muchas veces a someterse. Y el sometimiento voluntario es como aquel que un militar de las fuerzas armadas, de las fuerzas militares, de la policía, donde hay un orden jerárquico muy claro, uno dice, yo decido ser obediente a mi general, a mi teniente, a mi capitán. No necesito discutirle, él da una orden y yo decido hacerlo. Y así es la obediencia y así es la sujeción. David demuestra no tener sed de poder, ambición de conquista. No estaba desmedido sus emociones, aunque creo que cualquiera le gustaría ser rey, ser jefe, ser líder, tener un buen auto, tener una buena carrera, tener mucha plata. Pero todo esto para los hijos de Dios que queremos subir en las cosas espirituales, debemos eliminar toda ambición de poder, toda ambición de éxito personal, toda ambición de agradar y de mostrarnos a los demás, porque esto tiene que ver con el crecimiento espiritual. Lo que Dios quiere, cuando Dios quiere, de la forma que Dios quiere. David no tenía sed de poder, sino un deseo de complacer a Dios y hacer su voluntad. Y en esa línea, lo primero que hizo fue preguntarle a Dios. David sabía que había otros hijos de Saúl
que podrían pedir el trono. Y él se quedó esperando que Dios le diga. Dios no le dijo que vaya a toda Israel. Dios le dijo que vaya solamente a Hebrón. Y acá hay una gran lección que Jesús nos dejó, que Jesús nos enseñó en Lucas capítulo 14, versículo 7, que habla sobre la humildad, que la quiero leer para que vos entiendas cómo Dios trabaja y cómo Dios quiere que vos subas y hacerte subir. Jesús dijo, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a unas bodas, a una fiesta, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por el esposo. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, levántate, deja el lugar que es para éste, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Y entonces tendrás la gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y esta es una ley de la vida, es una ley del reino, es una ley de la humildad, es cómo nos debemos manejar nosotros en la vida y cómo nos debemos manejar delante de Dios. Que la humildad no te falte. Cuando Dios le dice subir, le está diciendo que levante su mirada para arriba, porque ahora empieza un camino. A todos nos va a llegar, hermanos, el tiempo en que Dios nos va a exaltar, de una o de otra manera, si nos mantenemos humildes. Quizás has orado durante muchos años, has trabajado, has servido a Dios, has estudiado, has invertido, has hecho el bien, y quizás estás diciendo, pero qué injusta que es la vida. Yo quiero decirte que si lo has hecho con humildad, si verdaderamente estás buscando agradar a Dios y no tienes una ambición de poder, de que te vean, de que te consideren, que no te enoja cuando otro crece, que no sentís envidia cuando a otros le va bien, que no crees que todos te descartan y que nadie te valora o que nadie te ama, sino que vos sabés que delante de Dios vos tenés mucho potencial, te has preparado, te has capacitado y Dios en los secretos de tu corazón te ha dicho algo. Entonces yo quiero decirte que va a llegar el tiempo en que vas a subir y que vas a subir en lo espiritual. No creas que todo el éxito, todo lo que Dios quiere darte en la vida es material. Porque hay cosas que nadie se imagina que Dios le ha dado a personas que son personales, son experiencias, son revelaciones, son estados anímicos. Hoy, en esta situación de pandemia y de cuarentena, la falta de paz, la falta de esperanza, la falta de fe, la falta de propósito, cuesta millones. Cuestan tratamientos, psicólogos, motivadores, coaching, dinero, pastillas. La gente no sabe dónde conseguirla. Y yo creo que el pueblo de Dios en este tiempo está subiendo porque tiene algo que el mundo no tiene. Y nosotros lo sabemos y lo queremos compartir. Este es el tiempo de poder ver realmente cómo Dios nos está elevando por encima de la gente que lo tiene todo, pero no tiene la seguridad de la salvación, la esperanza de la vida eterna, el gozo de Dios, la confianza de que las Escrituras nos anuncian todo lo que va a pasar. Y eso, hermanos, es un tiempo donde toda la iglesia hoy está subiendo. Está más segura, está más fuerte que nunca, aunque nos cierren los locales. Dios le responde y le dice, tercero, Hebrón. No solo tenemos que ser humildes, no solo que tenemos que tener una actitud de mirar hacia arriba para subir, sino que tenemos que ver a Hebrón. ¿Qué es Hebrón? Bueno, Dios le dice que no vaya a Israel, que no vaya a Samaria, dice anda a Hebrón. ¿Por qué le da esta tierra? Primero porque Dios es un cumplidor de promesas. Y Hebrón fue la primera ciudad donde Abraham compró un terreno en la tierra prometida. Fue el primer lugar que él poseyó. Fue la puerta por donde Abraham dijo, ya compré un terrenito.
Dios me lo prometió todo, pero ya empecé por algo. Esto es como una pequeña nube que viene. Es como una pequeña semilla de grano de mostaza. Es como una visión pequeña de lo que Dios va a hacer. Y Abraham tuvo esa posesión y esa decisión. Y Dios le dice a David, anda por ahí, porque de a poco te voy a entregar todo. Había todo un proceso que Dios iba a hacer, pero yo quiero decirte también qué significa la palabra Hebrón. Hebrón significa lugar del pacto, lugar de la alianza o de la sociedad. Era el cumplimiento de la promesa. David, hoy empiezo a cumplir la promesa que te di que ibas a ser rey. Y lo llevó a Hebrón, que también para Abraham y para el pueblo de Israel tenía un significado. Tenemos que estar dispuestos, hermanos, muchas veces a no recibir todo de golpe. Quizá haya un tiempo, un proceso, pero Dios te va a dar las arras del Espíritu, dice la Biblia, que es la promesa. Es un cheque en blanco, es una garantía que te va a venir, es un adelanto que Dios muchas veces nos da en la vida, de que las cosas empiezan a andar bien. No todo, pero Dios te dice, acá estoy. Dios te dice, ya empecé a cumplirlo. Ya empecé a obrar. Una señal, una palabra, una confirmación. Ese es nuestro tesoro. Ese es el primer paso que debemos dar. Y dice la Biblia que David fue a Hebrón. David podría haber dicho, Señor, me dijiste todo, Israel. O me das todo o no nada. Hermanos, tenemos que aprender que muchas veces los procesos de Dios, las victorias, el ascenso que Dios nos da, es poco a poco. Y que vos tenés que creer que esto es el primer escalón, es el primer paso. Siempre queremos que todo se dé, que todo sea automático, no sabemos esperar, no entendemos que Dios nos tiene que preparar, que tenemos que ser probados. Pero Dios le dijo, vas a Hebrón, al lugar del pacto, porque yo te prometí y yo lo voy a hacer. Y allí fue. En Génesis 28:15 hay una promesa de la cual muchas veces repetimos. Dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré y te traeré a esta tierra, le dice a Jacob, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Esto es como Dios obra cuando pacta. Él te promete algo y Él lo va a cumplir. No te lo va a dar todo muchas veces junto, pero sí te va a empezar a mostrar que Él no se olvida de las promesas que nos hizo. Jesús promete a la iglesia, me voy a preparar lugar para ustedes. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los diría, pero yo los voy a venir a buscar. Y voy a venir a buscarme a mí mismo, a mi cuerpo, dice, a la iglesia. Por eso debemos creer, hermanos, que en nuestro proceso de subir y de crecer, vamos a tener un Hebrón donde Dios siempre cumple lo que promete y yo debo creerlo, aunque al inicio simplemente me dé una pequeña bendición. Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 2, dice lo siguiente. David subió a Hebrón y con él sus dos mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. David no subió solo, él fue ungido rey solo, y podría haber dicho, bueno, hasta acá se quedaron, ustedes quédense acá en el desierto, yo me voy, porque para mí es la victoria. Yo lo que veo acá es otro principio para aprender a crecer y para aprender a obtener las bendiciones de Dios en el mundo espiritual, es que David no se movía solo, David se movía en familia. David se movía con amigos, David se movía con un equipo que les dijo, Dios me habló. Habló con sus esposas y le dijo, Dios me habló. Habló con sus soldados, su gente, de esos malandras que él rescató, y le dijo, muchachos, Dios me habló. Ustedes me dijeron que lo mate a Saúl en la cueva 2 veces para que yo sea rey, no lo hice. Ahora Dios me habló y me dijo que subo. Muchachos, subo. Y si yo subo, suben ustedes.
porque ustedes me han bancado, ustedes han estado conmigo, ustedes son mi familia, ustedes son mis hermanos, ustedes me acompañaron. Y esto habla, hermanos, de que debemos estar siempre reconocidos a nuestra familia, a nuestros amigos, a los que estuvieron cuando no éramos nadie, a los que estuvieron y nos apoyaron cuando verdaderamente era un prófugo. Allí estaban. No me pregunte ahora por qué 2 esposas. En ese tiempo lo hacían así, no era el plan de Dios. Pero el tema que era su familia. Y él no subió solo, sino que subió con toda su familia a Hebrón. Y esto habla de la importancia que tiene la familia como esa fuerza que David encontraba espiritualmente, emocionalmente, esa contención, ese lugar de seguridad, ese lugar también de compartir. La Biblia nos enseña en muchas áreas de que la familia es el plan de Dios, porque es un lugar establecido donde aún el rey, aún un hombre poderoso y famoso, podía encontrar protección. Era el lugar donde él quería llegar después del trabajo, después de las campañas. Y es hermoso poder tener un lugar donde volver, donde siente la protección. Y no hablo de la casa, sino la protección de esa gente leal, de esa gente incondicional, de esa gente fiel, de esa gente que ha estado tanto tiempo con uno. Es un lugar donde también nos brinda educación, no solo a nosotros, sino nosotros a los demás, acerca de las bendiciones, de las cosas que Dios está haciendo. Nos brinda seguridad. Es un lugar donde uno encuentra ese lugar seguro. No solo la cama, no solo la habitación, no solo la almohada, sino que el ambiente que hay tiene que ser ese lugar. La familia nos brinda afecto, afecto del bueno, afecto del verdadero, del constante, del continuo, a pesar de defectos, a pesar de desinteresados. Nos brinda amistad, compañerismo, nos brinda un modelo de vida, nos brinda todo. David no quería, no necesitaba un reino si no podía disfrutar de su familia, de sus esposas, de sus hijos, de sus nietos, el amor que le brindaban. Es algo que debemos valorar, es algo que debemos cuidar y es algo que en esta subida debemos compartirlo. Y también los amigos, también los hermanos, aquellos que acompañaron, darle valor, hermano, no usar a la gente. David no se aprovechó ahora de su calidad de ungido para descartar gente. Mucha gente cuando empieza a subir, empieza a descartar gente. Ya me serviste hasta acá, ya te usé, ahora cambiamos, yo prefiero de necesito. Ya no es una lealtad, ya no es un corazón humilde, ya no es un amor, sino que es según la conveniencia. Y hasta se ha aceptado eso entre cristianos, entre pastores, entre líderes, de descartar a la gente como si fuera un objeto que me permite crecer, que me permite enriquecerme, que me permite la fama, que me permite... Y la gente se descarga como si fueran empresarios, empleados o elementos. La familia es algo que Dios nos da, no solo para disfrutar, sino para respetar y para cuidar. Y dice el versículo 4: y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. David viene ungido nuevamente como rey. Acuérdese que en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Dios vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. David había sido ungido, pero ahora vuelve a ser ungido. Nosotros necesitamos siempre la confirmación, la reconfirmación continua de la unción, del poder, de la bendición de Dios. Dios pocas veces ha bendecido o ha prometido o ha ungido a una persona una vez. Siempre lo ha confirmado, reconfirmado. Fíjese en Abraham,
Fíjese en Isaac, en Jacob, siempre le decía varias veces, no solo porque lo necesitamos, sino que nosotros necesitamos mantener esa condición de ungido. David vuelve a ser ungido como nosotros necesitamos volver a ser ungidos. Sabemos que hoy nos unge el Espíritu Santo con la bendición de Dios, con la comunión de Dios, con todos los dones y los frutos, pero usted sabe que ese bautismo y esa unción tiene que ser continua. El libro de los Hechos nos enseña, capítulo 2, versículo 4, que fueron todos llenos del Espíritu Santo, que es la unción que Dios le da a David a través de un aceite y un cuerno como rey. Pero ahora nosotros somos ungidos por el Espíritu Santo, ya no por un cuerno, ya no por aceite líquido, sino por el mismo Espíritu Santo como reyes y como sacerdotes. Y entonces ese Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas y nos da poder, nos da unción, nos da dones, nos da revelación, pero no es una sola vez en la vida. Esto lo he hablado algunas veces y para muchos es novedad. Porque en ese Pentecostés fueron todos llenos del Espíritu Santo los que estaban orando en el lugar alto, en la habitación, en el altillo. 120 eran. Estaban orando unánimes juntos y vino el Espíritu Santo y todos comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Pero luego hay otro momento donde los discípulos otra vez vuelven a ser llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo gobernantes del pueblo y ancianos, y comenzó a predicar. ¿Qué pasó? Dice que mientras él predicaba, todos fueron nuevamente llenos, en el versículo 31. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vemos en la Biblia que aún los apóstoles, los discípulos, eran llenos varias veces. Y esto viene confirmado por Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. El sed llenos en la lengua griega habla de algo continuo. Habla no llenate, sino ser llenos continuamente. Y esto habla de la unción. Esto habla de ser renovados en algún momento de tu vida, con el mismo fuego y la misma llenura que tuviste quizás hace 10 años, 20 años. No podemos seguir con la misma unción nada más. Debemos ser renovados, llevados nuevamente al primer amor, sacudidos nuevamente. Los ayunos, las oraciones, los retiros, la búsqueda de Dios, son llenuras que vos podés experimentar. Yo no puedo quedarme con el aceite viejo, con la unción vieja, nada más. David fue ungido nuevamente. Y eso es algo que vos y yo tenemos que buscar. No vayas a caer en el discurso de los viejos espirituales que han quedado ya sin crecer y que simplemente recuerdan lo que una vez fue, lo que una vez hacían, lo que era su vida de fe. Y ahora están sentados, están apagados, pero ellos ya tuvieron su experiencia. Yo quiero decirte que tenés que volver a ser lleno del Espíritu Santo, que tenés que volver a las vigilias, a los cultos de oración, que tenés que buscar una revelación, un encuentro con Dios. Tu vida se está enfriando, tu vida ha perdido la pasión, tu vida ha perdido dones y ministerios, y parece que es normal, pero no es normal. Aún las iglesias recaen en estas frialdades espirituales, porque creen y viven de una gloria pasada. Pero Dios dice, sed llenos continuamente del poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que queremos, buscando la palabra, orando, energizándonos en la fe, volviendo a levantar ministerios, volviendo a la actividad espiritual, al servicio que tenías, volviendo a desafíos nuevos, a volver a la carrera, porque eso demuestra que estamos siendo llenos continuamente del Espíritu Santo. Y para terminar, hermanos, en este subir al nivel espiritual, David llega en el versículo de 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 4 y 5, diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl, versículo 5.
Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles: benditos seáis vosotros de Dios, habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con el rey Saúl, dándole una sepultura digna. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Saúl había sido asesinado, atrapado por los filisteos, y los filisteos hicieron una exposición, una matanza, exponiendo al rey Saúl y a su hijo en una plaza. Cuando se enteraron estos, los de Jabes de Galaad, un pueblo valiente, un pueblo honroso, dice que entró a la plaza de los filisteos a fuerza de espada, de machete, de valor, agarraron los cuerpos para que no sea avergonzado ni Israel, ni el Dios de Israel, ni la familia, y dice que lo agarraron y se lo llevaron a la tierra de Israel y lo sepultaron dignamente. El rey David, aún no era rey, se enteró de lo que habían hecho, pero ahora él es rey, ahora fue ungido, ahora es presidente. Y en ese momento que ahora él es rey y es presidente, como muchos hacen, se olvidó de todos. Vio que muchas veces los políticos prometen de todo, dicen lo que van a hacer, y cuando llegan al poder cambia la historia totalmente, se olvida de todos, no hace nada de lo que prometió, cambia totalmente su actitud. Bueno, el rey David, humilde como vemos, con una visión de llegar hacia arriba, con un corazón familiar, honroso, reconocedor, lleno del Espíritu Santo, dice que se recordó y que premió en agradecimiento a la gente que había hecho bien. Y esto tiene que ver con un hombre humilde que llega al poder, un hombre agradecido y un hombre que reconoce. Ahora estaba en la posición de poder y él podía hacer bien. Y él podía premiar a esa gente que había honrado al rey Saúl, aunque era el enemigo, venía reconocido. Y esta es otra característica de los que suben, de los que crecen. Son personas que valoran a los demás, son personas agradecidas, son personas que saben que hay gente que es leal, que hay fiel, y los recompensan. No podemos volvernos avaros cuando todo nos va bien. No podemos olvidarnos de la gente que nos cuidó, nos ayudó. No podemos olvidarnos que se puede hacer algo por aquellos que han hecho algo, sin esperar nada, porque estos de Jabes de Galaad jamás pidieron algo. Pero David dijo: Dios los bendiga, pero yo también voy a hacer algo. Y esto tiene que ver con tu corazón y mi corazón, de saber de que debemos ser agradecidos y que somos en cierta manera un instrumento de parte de Dios para honrar y para bendecir a los que hacen bien. Yo estoy agradecido siempre a los hermanos de nuestra iglesia que trabajan, que sirven, que hacen lo que pocos hacen, que vienen cuando nadie viene, que me ayudan, que me acompañan, que me preguntan. Y no es para vanagloriarme, pero lo aprendí yo también. Y muchas veces cuando viajo por Italia y voy a predicar y me hacen regalos, la gran mayoría de los regalos yo se los regalo a los hermanos. Y les regalo reloj y les regalo ropa. Y los jóvenes me los llevo a comer y trato de ayudarlos con lo que sea. ¿Por qué, hermanos? Porque no podemos olvidarnos de la gente que hace bien. Y cuando tengo la oportunidad, no es que me la guardo, no es que lo disfruto solo yo, sino que hay que aprender a compartir. Y David mantenía ese corazón humilde, corazón conforme al corazón de Dios y corazón conforme al modelo que Cristo iba a ser. Y usted va a ver que en este proceso de subir, estas características se ven también en Jesucristo. Porque dice la Biblia que Jesucristo nos sentó con Él en lugares celestiales.
y nos sentó también en la presencia de Dios. Y nos comparte también la dignidad de ser hijos e hijos de Dios. Y así Jesús también nos va a reconocer y nos va a premiar según las obras que nosotros hagamos. No se va a olvidar ninguna. Yo conozco tus obras, dice el Apocalipsis, pero dice que vos vas a recibir tu recompensa. Él viene a buscar a su iglesia, a su amada, a su esposa. Él, manso y humilde, dejó que Dios lo exalte y lo sentase a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. David refleja aquí el carácter de Jesús, y nosotros tenemos que también reflejar el carácter de Jesús. Viene el tiempo en que Dios va a hacer que subas. Vienen tiempos en que va a morir tu Saúl. Viene el tiempo en que vas a tener que preguntarle a Dios cuándo, a dónde, y Dios te va a mostrar. Y Dios va a cumplir sus promesas. Y Dios va a esperar de vos que te muevas con ese amor, con esa ternura que tenía David, con esa consideración, para que podamos vivir, hermanos, en un reino, que es el reino de los cielos acá en la tierra, que no tiene nada que ver con este reino, que no tiene nada que ver con las conductas seculares o prácticas del mundo, muy simpáticas, muy dinámicas, de gente muy linda, gente muy carismática, que enseña reglas que no son del reino, y que muchas veces los creyentes las absorben, muchas veces los líderes espirituales las absorben y se vuelven grandes empresarios, se vuelven personas de éxito, pero no se vuelven personas conforme al corazón de Dios. Que Dios nos guarde, que Dios te bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que llegue el tiempo en que Dios diga, sube, y subas a tu Hebrón, a esa promesa, a ese cumplimiento. Sigue orando. A David le costó entre 15 y 20 años comenzar a subir. Desde que fue ungido rey, tuvo sus subidas, sus bajadas, su cueva de Adulam, su reino, su familia, su reconocimiento, pero recién ahora Dios le dice, ahora te voy a levantar. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora debajo del cielo. Mientras tanto, aquí estamos sabiendo que Dios tiene control sobre todo. Yo quiero orar para terminar y orar por vos que estás esperando el crecimiento espiritual, que estás esperando el crecimiento material, que estás esperando respuestas de parte de Dios, que estás esperando poder despegar en muchas áreas. Yo quiero decirte que si tu vida está puesta en las manos de Dios, Dios debe tener el control. Dios va a obrar, pero tienes que esperar que muera ese Saúl, ese límite, esa traba, que solo está en las manos de Dios, que solo Dios puede decirlo. Vamos a tener que orar y vamos a tener que decir, Dios lo tiene que hacer, yo no lo voy a hacer. Se tiene que vender esto, Dios lo va a hacer. Se tiene que terminar esto, Dios lo va a hacer. Tengo que aprender esto, Dios lo va a hacer. Mientras tanto, mantenete en obediencia, porque viene el tiempo en que comenzás a subir y a subir de la mano del Señor. Vamos a orar. Vamos a orar por esas oraciones que aún vos pensás que Dios no las ha respondido. Esa frustración que tenés, que las cosas no han cambiado. Esa condición familiar que aún no ha mejorado. Ese hijo que aún no llega. Esa compra, esa venta, ese negocio. Esa carrera que aún no has podido terminar. Por ese ministerio que aún no puedes alcanzar. Por esa puerta que la ves cerrada y aún no se ha abierto. Vamos a orar para que puedas descansar en Dios y para que puedas esperar esa señal de ese Saúl que morirá y donde vas a tener no que correr, sino decirle, Dios, ¿ahora me muevo o sigo esperando? Cerra tus ojos ahí donde estás, hombre, mujer, joven, jovencita, papá, mamá, abuelo, porque Dios sabe absolutamente todo, porque Él te lo prometió, Él te ungió, Él te ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú decides hoy de que debemos subir, que hay un Hebrón que se va a cumplir, que hay una familia con la cual vamos a subir, que hay un lugar, Dios, donde vamos a encontrar una nueva unción, un nuevo refrigerio espiritual, una nueva potencia, un nuevo poder,
donde hay un tiempo, Dios, para cumplir, Señor, la honra, para cumplir nuestras promesas, para bendecir a aquellos que han estado con nosotros y que han hecho bien. Por eso, Dios, te pido que tu Espíritu Santo ahí esté obrando en esos corazones que están, Señor, cansados, que están trabajados, aquellas personas que han perdido la esperanza, que han bajado los brazos, aquellos que están luchando con sus fuerzas y nada les sale bien, aquellos, Señor, que no conocen tu voz, que puedan comenzar a conocerte, que puedan empezar a tener una experiencia contigo, como David la tenía, que hablaba, preguntaba y tú le respondías. Señor, queremos ser humildes como David, queremos cuidar los nuestros, queremos aprovechar, Señor, de lo que tú nos permites vivir y queremos ser agradecidos, queremos ser personas de honra, queremos ser personas leales. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú llegas a esos hogares, a todos estos hermanos que nos están viendo y que van a ver esta transmisión. Pedimos una bendición sobrenatural, Dios, algo que atraviese la señal de Wi-Fi y que tu presencia, Dios, los toque allí, porque tú estás con ellos allí. Tú deshaces, Señor, toda maldad, toda enfermedad, toda presencia maligna, toda confusión, toda depresión. Tú te llevas, Señor, todo cansancio, toda desesperación. Quizá David en estos 15, 20 años había llegado a momentos de crisis, pero tú fuiste su fuerza. Dios, alcanza esos corazones. También oro, Dios, por milagros de sanidad. Oro por milagros económicos. Oro por milagros, Señor, espirituales, mentales y emocionales. Oro, Dios, para que tú desciendas en esos hogares y toques esas vidas, que haya una manifestación de tu Espíritu Santo, una renovación, un bautismo, una llenura. Señor, que tú seas el Dios Todopoderoso, el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el nombre de Jesús oramos, en el nombre de Jesús lo creemos y en el nombre de Jesús decimos amén y amén. Queridos hermanos, que la paz de Dios, que la bendición de Dios haya alcanzado tu vida a través de esta palabra. Nosotros aquí terminamos la reunión, aquí te saludamos, aquí se me ha apagado el celular, así que no iba a dar los saludos, no puedo ver cuánta gente ha escrito, pero gracias por escribir. Después cuando llego a casa yo los leo, veo quién se conectó, veo también si hay algún testimonio. Estamos tratando de hacer iglesia aún a través de internet. Cuando está el culto yo veo, me acuerdo de todos los que vienen, trato de saludarlos, de preguntarles cómo están. Bueno, ahora lo hacemos a través de esta tecnología. Así que no se guarde nada, escriba, participe, no molesta, no se distraiga nada más, vaya anotando los versículos, pero es lindo ver que interactuamos. Y no se olvide que tenemos muchas actividades online para que usted no quede aislado, para que usted pueda compartir. Ayer para mí fue muy lindo estar con los hermanos del curso de familia que di ayer a la noche. La verdad hacía mucho que no los veía, y aunque sea una camarita, aunque sea una computadora, es como que se siente el abrazo, se siente el amor, se siente la compañía, y es un modo de llevarla adelante. Así que abuelo, abuela, papá, mamá, vos que estás ahí un poquito alejado de la tecnología, vamos a tratar de estar juntos. Así que escribinos, decime, pastor, ¿qué actividad puedo participar? Hay reuniones de hombres, de mujeres, hay estudios, hay muchas actividades. Ahora vamos a esperar qué nos dice el presidente mañana domingo o lunes, si sigue esta situación, si se abre, si se cierra. Vamos a estar a la expectativa, pero tenemos que poner como prioridad la vida, tenemos que poner como prioridad la salud. Seguimos orando que las vacunas puedan llegar. Los países que se han abierto son los que han sido vacunados. Y vamos a seguir orando también por los países que no tienen vacuna. Hay más de 130 países que no han recibido vacunas. Las potencias mundiales se han guardado muchísimas dosis de vacuna que no les son necesarias. No han donado nada. Estamos viendo verdaderamente el autoritarismo, el imperialismo, todo lo que se decía en la manera más absurda,
más triste, que es sobre la vida y sobre la salud. A veces tomamos estos países como ejemplo de prosperidad, pero la prosperidad muchas veces a costillas de la pobreza y de la miseria de los más débiles. Por eso necesitamos orar para que haya justicia social, para que sea extirpado el hambre en el mundo, que haya la salud para todos por igual. Para eso pedimos a Dios gobernadores, presidentes, ministros, gente sabia que administre para el bien de la humanidad y no para el bien nada más de su país. Así que estamos conectados, informados, bendecidos por el Señor y continuamos a través de las redes. Mañana a las 10 de la mañana lo esperamos. Si usted tiene alguna necesidad, puede escribir también a este número para pedir oración. Ahí estamos con el equipo de oración e intercesión. Y también si usted tiene alguna donación, estamos necesitando alimentos, ropa de invierno, nos han pedido alimentos para familia acá en la zona y también para mandar, ofrendas, fondos, necesitamos todo lo que Dios ponga en su corazón para poder compartir este tiempo difícil. Y gracias a los hermanos que son fieles con sus ofrendas y sus diezmos, porque los gastos siguen igual y esto nos permite ir adelante. Que Dios te bendiga, que Dios te prospere y te llene de su Espíritu Santo para que seas una brasa ardiente en medio de este tiempo de tinieblas, en medio de este tiempo de necesidad y puedas predicar a todo el mundo, que se puedan conectar y que cuando se abra la iglesia los puedas traer, porque para eso estamos en este tiempo. Yo te saludo, también te mandan saludos ahí Antonella, Johnny, Pupi, Federico, que están por allá atrás. Que Dios los bendiga. Los esperamos mañana a las 10:30 en la transmisión de esta página.